Miércoles 12 de agosto de 2020, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Les saluda Alberto Toro Bielma y para mí es un placer acompañarlos durante esta hora informativa. Vamos de inmediato con las noticias más importantes de este día. Yolo de Van Trapp presenta. Y este miércoles, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público capturó a empresarios, funcionarios y exfuncionarios de aduanas vinculados a defraudación aduanera en el caso de corrupción La Línea. Se efectuaron 26 operativos y fueron detenidas 6 personas. Además, se allanaron 12 empresas importadoras. Según la investigación de la Fiscalía, unos apuntes encontrados en la documentación confiscada en abril de 2015 en la boutique Emilio, en la que se reunían miembros de La Línea, fueron los indicios que conllevaron a investigar más de 20 empresas que se dedicaron a la importación de productos sin pagar tributos aduaneros. Más adelante estaremos dando detalles de estas aprehensiones y la forma en que operaron los capturados, según la investigación del Ministerio Público. Y un incendio de grandes proporciones consumió más de 15 locales comerciales del mercado del puerto de San José en Escuintla. Según los primeros reportes, un cortocircuito originó el incendio en uno de los locales durante la madrugada, pero el fuego se extendió rápidamente por los negocios del mercado, muchos de los cuales están construidos con madera y lámina. Los comerciantes y vecinos fueron los primeros en unirse para combatir el fuego. Usando cubetas y mangueras se trataron de contener las llamas mientras llegaban los bomberos. Hasta hace algunas horas el incendio se seguía propagando y se continúan con los trabajos para controlarlo. Y la ruta del Transmetro que recorre desde la zona 1 hasta el anillo periférico volverá a funcionar a partir de este viernes, luego de 5 meses de suspensión para evitar la propagación del COVID-19. La línea 7 reabrirá este 14 de agosto y estará disponible desde el Parque Colón hasta la estación Roosevelt. Las estaciones que llegan hasta la Universidad de San Carlos aún no estarán habilitadas. El horario de operación del servicio será de 5 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado, mientras que los domingos será de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los usuarios deberán portar mascarilla para abordar las unidades, aplicarse gel antibacterial antes de ingresar a las estaciones y medir su temperatura, además de respetar la señalización donde deben ubicarse los pasajeros. Y un ensayo clínico preliminar realizado con 45 adultos sanos de 18 a 55 años, cuyos resultados se publicaron este miércoles, dio a conocer que la candidata vacuna de ARN desarrollada por Pfizer y BioNTech ha demostrado inducir una robusta respuesta inmunológica que aumenta con el nivel de la dosis. Se espera que en las últimas etapas de prueba participen hasta 30.000 personas distribuidas en 120 locaciones de todo el mundo, entre ellas 39 estados de Estados Unidos y otras regiones del mundo con amplia presencia del virus, como Argentina, Brasil y Alemania. Yolo de Van Trapp presentó
Y autoridades de educación anuncian que el ciclo escolar se extenderá debido a la pandemia por el COVID-19. Hay mucha información relacionada con este tema, como por ejemplo que se extenderá unos días más y que pronto se informará de cuánto será la ampliación. Los padres de familia deben estar atentos porque próximamente será la cuarta entrega de alimentos y la tercera de guías escolares. Anunció que el año próximo del ciclo escolar será unos días presenciales y otros días en casa por medio de herramientas tecnológicas. Y para conocer detalles sobre este tema, hacemos un enlace en este momento con Claudia Ruiz. Ella es ministra de Educación, a quien agradecemos atender a Noticiero Guatevisión. Ministra, les saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotros también tenerla acá en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Ministra, quisiera comenzar esta conversación hablando sobre lo que han decidido respecto a los meses que resta el ciclo escolar 2020. Sí, aún nosotros continuamos trabajando a distancia con los niños, con guías. En este caso, seguimos trabajando una adecuación curricular y de esa adecuación curricular hemos diseñado guías. Ahorita vamos con la tercera entrega de guías en idiomas nacionales y van para todos los niños desde la preprimaria hasta el 6º grado de primaria y van también para los adolescentes y jóvenes de el nivel medio, básico y diversificado. Entonces, seguimos trabajando con esta modalidad. Tenemos contemplado todavía seguir un tiempo más el ciclo escolar normalmente, ¿verdad? Terminaría en el 13 de octubre, pero nosotros tenemos considerados alargarnos un tiempo más con estas guías con los niños. Todavía estamos definiendo la temporalidad, pero sí es un hecho que vamos a extendernos unos días más. Es decir, ministra, que no existe la posibilidad de que vuelvan las clases presenciales este año. En este momento, como ustedes podrán ver, todavía no hay disposiciones presidenciales para retomar presencialmente las clases, ¿verdad? Hoy tuvimos una reunión con la Comisión Presidencial para la atención del COVID con el doctor Asturias y justamente estamos trabajando en la validación de los protocolos para cuando se reactiven las clases presenciales. Pero en lo que resta del ciclo escolar, todavía no hay una decisión de poder retomar. Estamos con muchos casos todavía de contagios y hay muchos municipios en rojo, lo que significa que no están las condiciones para que podamos encontrarnos con los niños en las escuelas. Ahora, ministra, hablemos del ciclo del 2021. Ustedes hacen referencia a una nueva modalidad sobre clases presenciales y también virtuales. ¿Nos podría explicar un poco más sobre este tema? Sí, nosotros hablamos de una modalidad de alternancia. Justamente tenemos que, en esos protocolos que estábamos analizando hoy, tenemos que tomar en cuenta los niños en el salón de clase, pero también el volumen de niños en el centro educativo. Y justamente hablamos de un protocolo marco y de atención, y de ese protocolo marco, en el caso del sistema público, se derivan otros más específicos, como el protocolo de la preparación de los alimentos, el de la distribución de los alimentos, el de recibir a los niños, entregar a los niños, el de la atención de los niños en las áreas recreativas, la clase de educación física, etcétera. O sea, son varios y con ello hay que manejar el volumen de niños en la escuela, lo que significa que no, para inicios del siguiente ciclo no podemos tenerlos a todos presencialmente, sino que iremos alternando. Todas las escuelas tendrán un protocolo adecuado, porque mientras que su infraestructura no es tan espaciosa y hay muchos niños, entonces la atención ahí se irá trabajando de una manera distinta, se irán haciendo las adecuaciones que correspondan. Entonces hablamos de material educativo para desarrollar en clase cuando los niños estén con los maestros, pero también vamos a tener material educativo para desarrollar en casa, para aquellos niños que en las áreas donde radican no contamos con recursos tecnológicos, no hay energía eléctrica, etcétera.
Entonces, para ellos estamos trabajando ya en materiales adecuados para ese sistema de alternancia, que será en casa y en la escuela. Pero para otros niños también estamos trabajando otras modalidades que ya tenemos en práctica, como la radio, la televisión y los medios digitales, como el Mineduc Digital. Entonces, que son las mismas guías que se entregan físicamente a los niños, son las mismas guías que se trabajan a través de la radio, la televisión y los medios digitales, como el Mineduc Digital. Justo le iba a preguntar por esa infraestructura tecnológica a propósito de esta nueva modalidad para el ciclo escolar del año 2021. Le consulto, ¿han contabilizado la cantidad de familias que no tienen acceso a las nuevas tecnologías en este momento? Bueno, en el caso nuestro, estamos levantando esa información justamente a través de la mesa técnica de atención a la emergencia que tenemos a nivel nacional, departamental y municipal, con los maestros, con los técnicos del Ministerio de Educación, directores generales y los viceministros. Estamos levantando, hemos tenido mucha información en este momento y estamos levantando información con relación al recurso tecnológico, con acompañamiento del BID, porque estamos en el marco de ese préstamo, se está levantando un proceso para dotar de equipo, principalmente a las áreas rurales. Ahora bien, ministra, los padres de familia se han enfrentado a ser los nuevos maestros en casa debido a las guías de educación que ustedes envían. ¿Qué experiencias positivas o negativas deja esta dinámica de trabajo? Bueno, yo quisiera, este es un momento como para, esta es una maravillosa pregunta, usted me da una gran oportunidad. Quiero comentarle que aún el padre de familia que no sabe leer y escribir hace un gran trabajo al sentarse a la par de su niño a verlo realizar sus tareas. Ese ya es un gran apoyo. Pero yo quiero comentar que justamente en Telemán, cuando estábamos monitoreando la tercera entrega de alimentos, una madre de familia llevó la entrega de los alimentos en los portafolios de sus hijos. Y les hemos dado lineamientos a través de los maestros cómo poder conformar el portafolio. Y pudimos ver cuando la maestra recibía de manos de la madre unos petates enrollados. Y esos petates, cuando los desenrolla la maestra adentro, tenían las tareas que los niños habían realizado, los 3 hijitos de la madre de familia. Y podíamos ver de uno de esos rollos salta una rosita, una tarjeta que le había hecho el niño a la maestra por el día del maestro. Y podíamos ver cómo esos trabajos que los niños están haciendo en casa con el apoyo de los padres se convierten en un puente afectivo con su maestro. Creo que hemos recibido muchas lecciones y estamos viendo un liderazgo de los padres y de los maestros totalmente distinto. Sabemos que hay desafíos en casa y estamos también trabajando cápsulas de apoyo psicosocial que las llevamos impresas a las comunidades en las bolsas de alimentos y también las tenemos por los otros medios que ya le mencioné. Pero creo que los padres de familia están jugando ahorita un rol protagónico. Yo diría que hay muchas experiencias positivas y se han creado vínculos especiales entre los padres y los hijos y los maestros y los niños a pesar del distanciamiento. Ministra, ¿y cómo se preparan las instalaciones educativas para poner en práctica las recomendaciones sanitarias de higiene como lavado de manos, distanciamiento físico, tomando en cuenta que en muchos casos los niños y jóvenes conviven en lugares hacinados? Sí, quiero comentarle que identificamos en un censo, en una revisión muy minuciosa, 8,000 escuelas que tenían, porque algunas ya no lo tienen, el desafío de el mejoramiento de los servicios sanitarios y la introducción del agua. Pues en esta mesa técnica de atención a la emergencia hemos tenido el apoyo y la colaboración de la ANAM y hemos trasladado este censo de establecimientos con estas necesidades y se han hecho intervenciones, se están planificando intervenciones a través de la ANAM con los señores alcaldes y también ya se están ejecutando recursos a través de las OPF con financiamiento del BID. Y ahí tenemos ya más de 2,000 escuelas que están siendo intervenidas, más el proyecto que está de 5,400 escuelas que también van a ser intervenidas con recursos del BID. Estos recursos van específicamente para preparar las condiciones para que los niños tengan
puedan tener principalmente servicio de agua potable, ya sea el servicio de sanitarios. Hemos tratado de, justamente donde hay letrinas, pensar en un mejor servicio para los niños, y estamos trabajando los servicios sanitarios, y creo que vamos ahí avanzando ya en preparar las condiciones para los niños al momento de retomar las clases. También estamos a través del clúster de educación preparando ese regreso a clases con kits de higiene para los primeros 15 días de higiene para las escuelas, y por supuesto ya hay recursos destinados del presupuesto en lo que corresponde a los fondos de gratuidad para poder dotar de insumos a los centros educativos. Ministra, y ya para finalizar, han pasado ya 5 meses prácticamente desde que inició la pandemia del COVID-19 en Guatemala. ¿Ustedes han medido el nivel de deserción? Es decir, ¿esto ha provocado deserción escolar este año? Bueno, tenemos un fenómeno bastante particular, porque recuerde que el ciclo presencialmente se interrumpió el 13 de marzo y nosotros teníamos hasta el 30 de marzo para registrar el total de la matrícula. Entonces, en este momento estamos todavía con los maestros y los directores actualizando el CIRE. Hemos logrado recuperar un promedio de 40,000 niños que en ese lapso se nos habían quedado sin registrar. Y justamente necesitamos actualizar los datos para poderle dotar de sus programas de apoyo, como lo es la primera fase del seguro escolar, donde corresponda la alimentación escolar para los 2.5 millones, porque al principio estábamos dotando alimentación para 2.4 millones, pero con la actualización de la matrícula, en esta oportunidad vamos con alimentos para 2.5 millones de niños, porque se ha estado actualizando la base de datos. Creo que lo que nos ha ayudado mucho es la distribución de los alimentos y la distribución de las guías, que ha motivado a los padres de familia a que los niños permanezcan en el sistema, y también a los maestros les ha motivado a actualizar los datos para que los niños puedan tener este beneficio. Muchísimas gracias, ministra, por atender a Noticiero Guatevisión y por estos minutos que nos ofreció. A la orden, siempre es un gusto estar con ustedes. Conversábamos con la ministra de Educación, Claudia Ruiz, sobre estas nuevas informaciones que se han registrado a propósito del ciclo escolar de este año y también para el año 2021. Y cambiamos de tema para informar que AmCham realizó un webinar sobre el rescate del sector turístico en el país. Uno de los asuntos fue la reapertura del aeropuerto y la reactivación del turismo. Y pareciera que Guatemala no tiene buenas oportunidades, pues las aerolíneas no lo ven como un destino atractivo y la llegada de aviones podría disminuir. El aeropuerto y su apertura parecieran tener una mayor importancia para la reactivación y recuperación del turismo de lo que antes se creía. Solo el 31% de los turistas llegan a Guatemala por vía aérea, un dato preocupante a pesar de tener una oportunidad de crecimiento tanto en el Aeropuerto Internacional La Aurora como en el de Mundo Maya en Petén. Lo que es Guatemala tiene lo que es una gran oportunidad tanto para incrementar el número de pasajeros como para aumentar el número de pasajeros turísticos. Y eso pues va también de la mano de ver cómo se pueden incentivar o incorporar que vengan aerolíneas, pues por ejemplo de bajo coste, que son las que últimamente pues son las que una de las vías principales de transporte de turismo a nivel de Américas. Una de las preguntas recurrentes es ¿cuándo se abrirá el aeropuerto para iniciar con la reactivación del turismo? Y aunque se tuviera una respuesta, la apertura pareciera no ser un factor para la recuperación. Según la IATA, el sector no regresará a lo que se tenía en el 2019 antes del 2024. Las compañías aéreas, para sobrevivir a la crisis, están reduciendo su flota para adaptarla a la demanda, concentrar sus rutas en los principales hubs con más rentabilidad y están reduciendo costos. Ahí viene el reto para Guatemala. Cuando hablamos de que necesitamos abrir el aeropuerto para que vengan los turistas internacionales, estamos dando lo que es una afirmación bastante imprecisa. Es decir, las aerolíneas, si realmente no ven a Guatemala como un destino atractivo, no van a venir.
porque realmente van a haber reducido muy significativamente el número de sus aviones y solamente se van a ir a aeropuertos a los que realmente sean rentables y sus factores de ocupación sean altos. Llamazares da 3 medidas para la reactivación del sector. La primera es establecer protocolos sanitarios que den seguridad al viajero. La segunda es brindar incentivos a aerolíneas como reducción de tasas o subsidios por pasajeros. Y la tercera es mejorar la experiencia en los aeropuertos. Según KPMG, aunque Aeronáutica anunció la reapertura del aeropuerto el 1 de septiembre, calculan que se hará a mediados de este mes y recomiendan pedir una prueba de COVID-19 de 48 horas antes a los viajeros para controlar la pandemia. Para el Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y la finca municipal Florencia de Antigua Guatemala abrirá sus puertas al público a partir de este fin de semana con nuevas tarifas y protocolos de bioseguridad. El lugar cuenta con un área de recreación, bosques y de producción agrícola, ubicada en la Ruta Nacional 10 en Santa Lucía, Milpas Altas. La finca cerró sus puertas el 18 de marzo último y será hasta este sábado 15 de agosto que las abrirá al público, de acuerdo con una ordenanza municipal que fijó nuevos precios. El Honorable Consejo Municipal de la Antigua Guatemala emitió una ordenanza en donde se vuelve a reabrir la finca municipal Florencia, que es uno de los espacios ecológicos y de recreación más importantes que hay en la región. Y las tarifas vigentes son a ingreso adultos 25 quetzales y el ingreso a niños de 10 quetzales. Hay que hacer bastante hincapié en que el antigüeño con boleto de ornato tiene el derecho al 50% de descuento en el ingreso a la finca. La finca Florencia cuenta con 532 manzanas, de las cuales 18 están destinadas al área recreativa, mientras el 80% es bosque natural, donde los visitantes pueden pasar un tiempo de acercamiento con la naturaleza. Que el área recreativa son 18 manzanas disponibles para la gente que nos viene a visitar, entre las cuales hay caminamientos, servicios sanitarios, cocinetas, ranchos, salones para promover alguna actividad y principalmente lo que vemos al entorno, que es el área verde con cancha de fútbol, cancha de básquetbol, cancha de voleibol. Por la situación del COVID-19, desde el 18 de marzo que hubo un cierre del parque recreativo, estuvimos con el personal inactivo casi 3 meses, volviendo a retomar sus actividades en mayo. La finca Florencia fue donada por su propietario Filadelfo Salazar a la Municipalidad de Antigua Guatemala en 1954. Guatevisión, Julio Sicán. Vamos a una pausa, pero al volver tenemos detalles de las capturas y un nuevo caso de corrupción develado este día por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. De la tarde con 25 minutos, continuamos con más información y es momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Buenas tardes. Alberto, qué gusto poderte saludar. Es momento de brindarle la perspectiva climática para las próximas horas en las diferentes regiones del país. Entramos de lleno con la información. Iniciamos con esta imagen satelital donde continuamos con el ingreso de humedad de ambos litorales y en conjunto con la nubosidad que se percibe en esta imagen satelital tendremos probabilidad de lloviznas y actividad eléctrica en horas de la tarde y parte de la noche, especialmente sobre la franja transversal del norte. Para esta noche nos vamos a través de la gráfica de la meseta central y el occidente, donde tendremos principalmente cielos parcialmente nublados con probabilidad de lloviznas o actividad eléctrica. Y estas mismas condiciones se mantienen para la región de la costa sur y el oriente del país, donde tenemos altas probabilidades de actividad eléctrica en las próximas horas. Y sobre la franja transversal del norte, principalmente cielos parcialmente nublados con probabilidad de actividad eléctrica también. Y las condiciones en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el jueves probabilidad de lluvia con una temperatura máxima que se registra de 28 grados centígrados. Para el viernes tendremos tormentas eléctricas, principalmente
principalmente con una temperatura máxima de 27, y para el sábado totalmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. Como les comentaba, se espera para este día el ingreso de una nueva onda del este que favorecerá principalmente sobre la franja transversal, probabilidad de actividad eléctrica y lluvias, y la temperatura máxima se registra de 24 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:47 de la mañana y se ocultará a las 6:28 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, Alberto. Gracias, Pamela, por tu reporte. Continuamos. Y en Quetzaltenango, 4 establecimientos de bebidas alcohólicas fueron cerrados temporalmente porque autoridades municipales descubrieron que habían clientes que consumían dentro del lugar. Así salieron los jóvenes y adultos que fueron sorprendidos consumiendo dentro de 4 ventas de bebidas alcohólicas de Xela. Los agentes de la Policía Nacional Civil tomaron los datos de los consumidores, mientras los trabajadores de salud sancionaron a los comercios con un cierre temporal. En algunos lugares en específico se encontró personas ingiriendo estas bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos, por lo que en algunos lugares se dejó de una vez lo que es el cierre temporal, donde en la mayoría de establecimientos se dejó un cierre de 20 días y hábiles, donde los cuales posteriormente pueden aperturar su negocio, pero únicamente es la venta para llevar. Las dependencias municipales que participaron en el operativo recordaron a los vendedores de bebidas alcohólicas que solo pueden vender para llevar. Entonces lo que tenemos que tratar es de evitar todo esto, estas aglomeraciones en estos lugares, ¿verdad? La ciudad de Quetzaltenango tiene 1,653 casos acumulados de COVID-19 y se encuentra en rojo en el tablero de alertas. Autoridades de salud consideran que será difícil lograr el cambio de color mientras la población no cumpla con las restricciones. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. ¿Y qué hay de nuevo en las redes sociales? A continuación le mostramos los contenidos que se han viralizado durante las últimas horas. En el formato de videos cortos, Instagram ahora brinda la opción Reels, algo muy parecido a TikTok, solo que no es una aplicación, es una opción complementaria. Por eso en el recorrido de las redes sociales, hoy le presentamos 2. El primero de 2 perros que juegan con una manguera al ritmo de una canción. Los usuarios expresan que se divirtieron mucho viendo estas imágenes. Y el segundo es el de un joven lanzándose de una roca en una playa de Italia hacia las aguas cristalinas. El video lo grabó en cámara lenta para apreciar mejor el salto y en la descripción del recurso escribió: ¿te atreverías a saltar? Lo que la mayoría de personas respondió que sí. Y por último, en Twitter se viralizó este video que grabó un grupo de personas que compartían un picnic, cuando de repente se les unió un amigo peludo y grande. Se trataba de un oso negro, quien tranquilamente al lado de la mesa esperaba que le prepararan un pan con mantequilla de maní y mermelada, dejando a todos asombrados. El video tiene más de 300,000 visualizaciones en esta red social. This is a fucking joke, right? Oh my God. He's making her a peanut butter and jelly sandwich. But he's not a dog. What the fuck? What the fuck? Ciudadano francés asesinado en Quiché será llevado a su tierra natal donde será inhumado. Los detalles en tan solo minutos.
Gracias por continuar con nosotros en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y este día fueron capturadas 6 personas, entre ellas empresarios, funcionarios y exfuncionarios de aduanas, quienes seguían una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y que están vinculados al caso de corrupción La Línea. La Fiscalía señala que la estructura externa de La Línea, en que participó el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, colocaban a personas dentro de las rampas de revisión de la aduana Santo Tomás de Castilla por conveniencia y confianza, con el único fin de poder controlar el ingreso de contenedores, alterando facturas y evadiendo tributos. En los 26 operativos efectuados este día fueron detenidas 4 personas empleadas y ex empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Lorena Damaris Tunches Mejía, Maynor Cotón Guzmán, Juan Francisco Rodríguez Jacobo y Edgar Augusto Marroquín Herrera. Entre los empresarios importadores fueron aprehendidos 2, Salvador Montenegro Brol y Marco Antonio Sagastume López. ¿La línea de acción fue por parte de la superintendencia o se continuó? Todos los procedimientos normales de revisión, ajuste, control de mercancías en los contenedores que ingresaban a las 3 aduanas eran alterados por una estructura criminal, y cada estructura era compleja en su diseño, tenía un andamiaje de control en puestos clave dentro de la SAT. Pudimos determinar que existía una organización criminal, que se cambiaba la calidad de mercancía en la declaración de importación, que se usaban facturas del mismo formato, que existían controles y reportes internos en la organización, existían relaciones de coordinación y subordinación entre internos y externos de la SAT, un número telefónico manejado por personas ajenas a la superintendencia para determinar los cobros ilícitos. Y el Ministerio Público ha determinado por medio de la investigación que se habría usado unas 35 empresas importadoras de 3 redes empresariales que se beneficiaron de los procesos fraudulentos de la estructura de La Línea. Uno de los sistemas fue el que dirigió William Ware Gamble, quien está prófugo desde el año 2016 por medio de 12 compañías importadoras que defraudó a la Superintendencia de Administración Tributaria con 3 millones de quetzales. La segunda red de empresas fueron las de Selvin Palma, quien manejó 12 compañías y defraudó con 11 millones de quetzales. La tercera red de 11 empresas que señala que la dirigió Salvador Montenegro Brol y usando la estructura de La Línea defraudó con 497.684 quetzales. Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, estas redes empresariales defraudaron con 14 millones de quetzales y pagaron por comisiones ilícitas a la estructura de La Línea con 5 millones de quetzales. Y en una funeraria de Quetzaltenango fue velado el cuerpo del ciudadano francés Benoit María, quien murió de forma violenta en San Antonio y Lotenango, Quiché. Al lugar llegaron personas con flores para manifestar su dolor ante la pérdida de un hombre que trabajaba en beneficio de las comunidades indígenas. Se informó que el cuerpo será presentado para ser trasladado a Guatemala y posteriormente a Francia. Diferentes organizaciones exigen justicia por el crimen del francés, quien trabajaba para Veterinarios Sin Fronteras, organización que decidió suspender actividades temporalmente en Guatemala. Ahora llegó el momento de conocer sus mensajes y las denuncias que nos llegan a través del servicio de Guate Report al WhatsApp 4003-3859. Energins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Y comenzamos con el reporte de Otto Arenales, quien nos compartió imágenes de los cultivos que fueron dañados por las inundaciones que se registraron en el libramiento de Chimaltenango el viernes último debido a las torrenciales lluvias. Nuestro televidente nos explicó que se perdieron decenas de matas de milpa y los terrenos se llenaron de lodo que sepultó la tierra fértil. No es la primera vez que ocurre estos daños. Ahora pedimos que la empresa constructora CONASA les compense las pérdidas a los afectados y además que realice los trabajos pertinentes que pongan fin a esta situación. Nos reportó desde San Andrés, Itzapa.
y arrendatarios del Centro Comercial Municipal de la Zona 1 de la cabecera de Quetzaltenango efectúan una jornada de desinfección de las instalaciones. El propósito es reducir la posibilidad de contagio de COVID-19 y proteger a los arrendatarios y a los clientes. Este es el reporte que nos envió Hugo Sastivena. Es así como nuevamente los arrendatarios del Centro Comercial Municipal estamos desinfectando las áreas de la parte de abajo del centro comercial. En el primer nivel, ahí estamos observando. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Y la necesidad en el tema de salud es grande en el municipio de La Democracia en Escuintla, por lo que autoridades urgen habilitar un centro de salud que fue construido en esta localidad, por lo que se hacen las gestiones para abrirlo lo antes posible y así utilizarlo para la atención de casos de COVID-19. Esta obra forma parte de los proyectos asignados a los consejos de desarrollo y la urgencia para que entre en función es porque a raíz de las nuevas disposiciones para la reapertura de la economía se espera un incremento de casos. Se van a hacer algunos remozamientos para corregir algunas situaciones que todavía tienen los edificios y se van a implementar los centros de atención temporal para manejo de casos leves y de los casos que sean asintomáticos, pero que las personas no tengan las condiciones adecuadas dentro de su vivienda para guardar la cuarentena. Entonces vamos a tener la oportunidad de dar tratamiento y también de hospitalizar y dar terapia de respiratoria en aquellos casos en donde sea necesario. Este centro de salud estaba asignado para la atención de partos. El edificio cuenta con 4 clínicas, una emergencia y brindará atención las 24 horas. Aunque el municipio cuenta con un puesto de salud, este ha quedado pequeño para la cantidad de personas que atiende, pues se estima más de 100 pacientes al día. Del momento que hemos pasado de la pandemia COVID-19, se nos ha atrasado, pero ya estamos a punto realmente en este momento de poder venir y pasar ya las escrituras a nombre del Ministerio de Salud. Esperamos en Dios que ya a más tardar una semana, si mucho, estamos terminando esta gestión. Estamos dispuestos a hacerlo en bien de la salud de nuestra gente. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Juventud. ¿Cómo enfrenta la pandemia este sector de la población guatemalteca? Le contamos más luego de la pausa. Continuamos con más información y como le adelantábamos antes de la pausa, hoy se conmemora el Día Internacional de la Juventud, grupo que ha sufrido los estragos de la pandemia del coronavirus en Guatemala. A causa de esto, 2 de cada 10 jóvenes están desempleados y enfrentan una crisis de distintos tipos. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Juventud, grupo que ha sufrido los estragos de la pandemia del coronavirus en Guatemala. A causa de esto, 2 de cada 10 jóvenes están desempleados y enfrentan crisis de distintos tipos. Antes de la pandemia, el joven era muy complicado para el joven por verse desarrollar. Ahora, durante la pandemia, es aún más complicado. Uno de los puntos principales en Guatemala es el tema del trabajo, pero vámonos a estadísticas internacionales. El tema de la OIJ, el Organismo Internacional del Trabajo, dice que de cada 6 jóvenes, un joven perdió su trabajo, perdió su empleo. Y es muy importante mencionar que en Guatemala pues, pasó casi lo mismo. De cada 10 jóvenes, 2 perdieron su empleo. El Consejo Nacional de la Juventud tiene en marcha una estrategia en conjunto con los Ministerios de Trabajo, Economía, Educación y Desarrollo Social, que permitirá dar oportunidades de empleo a jóvenes. Regina Vázquez es una joven profesional a la que le ha costado mucho encontrar oportunidades en el campo laboral. Creo que uno de los retos que enfrento como joven en Guatemala es el poder independizarse, porque la vida en Guatemala considero que es algo cara.
y el buscar empleo, más que todo en esta situación, pues es algo difícil, no se están contratando a muchas personas y también uno recién graduado a veces no tiene la experiencia que las empresas piden. Entonces creo que dar ese paso e iniciar esa vida ya adulta en Guatemala pues es algo que uno se tiene que enfrentar y más que todo en esta situación de la pandemia pues ha estado un poco difícil. Por otro lado, Diego Fernández intenta enfocarse en lo positivo de ser joven, proponer ideas frescas y nuevas para poder conseguir oportunidades en cualquier ámbito. Yo creo que ese es un problema que nos hemos inventado porque creo que tenemos que ver el tema de que somos jóvenes como uno de los principales activos de lo que llevamos hacia afuera a nivel de empleos o a nivel, pues, cómo vamos a estar dentro de una empresa. O sea, esa mentalidad de joven que no solo trae ideas frescas y nuevas, sino que al mismo tiempo entiende de una forma diferente el mercado, diferente las tendencias, que es, digamos, que es la cara de un grupo objetivo, que son los jóvenes. En Guatemala, gran parte de la población joven sufre los efectos de la pandemia. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y la Organización Internacional del Trabajo revela cifras desalentadoras acerca del impacto de la pandemia en jóvenes trabajadores, quienes podrían ver consecuencias a largo plazo. Celia Mendoza tiene los detalles. La pandemia de coronavirus para jóvenes como Juan Evangelista, quien vive en el condado de Staten Island, en la ciudad de Nueva York, podría tener consecuencias nocivas en su vida laboral, revela el más reciente reporte de la Organización Internacional del Trabajo. Nos ha afectado mucho, nos hemos perdido trabajo, no tenemos empleo. La pandemia ha dejado a 1 de cada 8 estudiantes jóvenes sin acceso a educación o capacitación, según reveló la investigación en la que se encuestó a 12,000 jóvenes en 112 países y de la cual fue parte Susana Puerto González. El informe muestra que 1 de cada 6 jóvenes perdieron su trabajo desde la aparición del virus. Y alrededor del 17% de los jóvenes desempleados informaron sufrir de ansiedad y depresión, lo que es casi el doble de la tasa en comparación con los que aún tienen empleo. Los jóvenes trabajadores entre las edades de 18 a 24 años y aquellos que trabajan en labores administrativas, en ventas, en artesanías o en servicios fueron particularmente afectados por la pérdida de trabajo. La OIT instó a los gobiernos a ayudar a reintegrar a los jóvenes desempleados en los mercados laborales o proporcionar formación educativa y prestaciones de seguro de desempleo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Ahora llegó el momento de conocer qué es noticia en el mundo, y un informe publicado este martes en el sitio web del Ministerio de Salud de la Federación Rusa señala que aún no hay certeza sobre la efectividad de la vacuna aprobada por el gobierno de Vladimir Putin y que las contraindicaciones debido a la falta de estudios pertinentes son numerosas. La droga está contraindicada para menores de 18 años, mayores de 60, embarazadas y personas con una larga lista de condiciones de salud subyacentes. Se han notado frecuentemente efectos adversos en su aplicación, como hinchazón, hipertermia, letargo, dolores de cabeza, disminución del apetito, diarrea y síntomas similares a los de un resfriado. Debido a esto, su eficacia epidemiológica está en duda y aseguran que aún no es segura. Y el gobierno brasileño envió este miércoles una misión al Líbano con 6 toneladas de alimentos y medicamentos tras las violentas explosiones de hace una semana en el puerto de Beirut, cuyos daños superan los 15.000 millones de dólares. El presidente de Brasil despidió personalmente a la comitiva encabezada por el exmandatario Michel Temer, hijo de una pareja de emigrantes libaneses. El exmandatario espera poder ayudar al pueblo libanés desde el punto de vista humanitario, pero también a solucionar los embates políticos y pacificar el país. ¿Quién es el actor mejor pagado del mundo? Este y otros temas los tendrá al volver de la pausa.
y damos un giro a la información para informar que un grupo de vecinos de Santa Cruz del Quiché realizaron una manifestación frente a la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Quiché, exigiendo una resolución de un amparo interpuesto hace 7 meses, donde pedían que el alcalde no tomara posesión porque no contaba con finiquito. El grupo de vecinos indicaban que hace 7 meses interpusieron un amparo para que el alcalde no tomara posesión del cargo, porque no contaba con finiquito, y aún no hay respuesta. Comentaron que aunque el jefe edil ya cuenta con ese documento, en su momento no lo presentó, por lo que la toma de posesión del cargo fue ilegal. Y esperamos pues de que la resolución de aquí de la sala sea conforme a derecho y que sea en beneficio de nuestro pueblo, porque eso es lo importante. Como que yo les dijera, cuando yo quiera, yo voy a presentar mis pruebas. No es así. La ley es clarísima, la ley es clara. Dice tanto tiempo y no lo demostró. El alcalde afirmó que cuenta con todos los documentos que le permitieron tomar posesión del cargo. Dijo que eran revanchas políticas de excandidatos que no ganaron las pasadas elecciones. Yo creo que no es el momento. Hoy es el momento de unirnos, de sacar adelante este municipio. Ya vendrá otra campaña política en donde, pues ahí, todos van a tener o vamos a tener la oportunidad de poder plasmar y poder dar a conocer cuál es nuestro plan de trabajo. Un empleado de la Sala Regional Mixta de Apelaciones se limitó a decir que el trámite estaba ya por resolver. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y de esta manera llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen con nuestra programación. Recuerden, a las 8 de la noche, Ricardo García Santander en Soñando en Familia, y a las 9, María Luisa Gómez en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y si se quieren mantener informado minuto a minuto, recuerden que pueden acceder a nuestras plataformas digitales. Y lo dejamos con un video compartido en redes sociales de un grupo de orcas, conocidas popularmente como ballenas asesinas, que persiguieron lo que parece una embarcación con pescadores a bordo. En las imágenes se aprecia cómo se acercan a los pocos metros de los tripulantes, dándoles un susto a algunos y suscitando risas de otros. Hasta mañana.